Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Antes que preguntarte por qué no está aprendiendo el niño, creo que deberíamos de preguntarnos qué está sintiendo el niño al momento de aprender eso. Ese es un error, que nos enfoquemos en el resultado. Entonces lo principal es cuando el niño está rechazando intentarlo, es cuando ya debemos de poner atención. A ver, ¿por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué llora todos los días que tiene que hacer la tarea? Oye, ¿sirve estudiar mucho tiempo para que aprendan? Sí, un cerebro con miedo tal vez aprende momentáneamente, pero no va a generar un aprendizaje real. ¿Quieres saber cómo puedes ayudar a que tu hijo aprenda mejor? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Soy el doctor Pepe Vizoso, soy neurólogo pediatra y el día de hoy tenemos nuevamente otra invitada de lujo, ya nos ha acompañado muchas veces aquí, es la licenciada Valeria Carrillo. Con ella vamos a platicar sobre un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y a muchas familias. Cómo mejorar el aprendizaje en niños y adolescentes. Vale tiene la licenciatura en Psicología Educativa por el Instituto Universitario del Centro de México. Es fundadora y directora de Corazón Incluyente, un centro especializado en la detección y atención de niños y adolescentes con necesidades específicas del neurodesarrollo. Es instructora de procesos de capacitación a docentes y personal educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en necesidades específicas. Hablaremos de por qué algunos niños aprenden con más facilidad que otros, qué cosas sí ayudan realmente al aprendizaje y cuáles, aunque son muy populares, no siempre funcionan. La idea es llevarnos herramientas prácticas, realistas y basadas en cómo aprende el cerebro. Vale, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenida a tu casa, Neuronas en Desarrollo. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo en estos espacios que siempre nos suman demasiado. Qué padre, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Oye, pues vamos a empezar en el tema. Muy bien. ¿Por qué no empezamos explicando a qué nos referimos cuando decimos aprender bien? Cuando decimos que un niño aprende bien, ¿a qué nos referimos? Claro. Mira, yo creo que, bueno, este tema es súper interesante, ¿no? Porque siempre hablar de aprendizaje, pues es también hablar del futuro de nuestros chiquillos, ¿no? De nuestros niños. Ajá. Aprender bien, pues va mucho más allá de solamente plasmar la información en un examen, Ajá. ¿no? O sea, aprender bien no es nada más retengo información, memorizo contenidos, genero buenas calificaciones, ¿no? Sí, el aprendizaje real, pues no se ve en un papel, ¿no? Se nota en la vida diaria. Ajá. Entonces creo que aprender bien va mucho más allá de esto, es realmente utilizar esa información, utilizar esos contenidos y que se conviertan en una herramienta para la vida diaria. Una herramienta para la vida práctica. Solucionar problemas, tomar decisiones, poder generar estas nuevas como estructuras y cognitivos y de aprendizaje, ¿no? En el que con lo que aprendí antes puedo tomar una mejor decisión con este nuevo contenido. Exacto. Entonces realmente no es nada más, memoricé, me sé la tabla ya y ya sé cómo plasmarla en el examen. Va mucho más allá de eso. Exacto, igual me encanta porque alguna vez oí una definición muy parecida a lo que acabas de describir tú, ¿no? Que aprender es cuando el conocimiento que adquiriste te lleva a hacer algo diferente, a actuar diferente, a cambiar una conducta. Exacto. O algo, lo vas a hacer diferente gracias a ese conocimiento, ¿no? Como que eso sería entonces aprendizaje. Exactamente, y cuando lo puedes utilizar como una herramienta en tu vida. Exacto. Uh-huh. ¿Por qué dos niños de la misma edad aprenden de maneras tan diferentes? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque pues muchas veces creemos que el aprendizaje depende de la etapa cronológica. Ajá. O de la edad cronológica, ajá, ¿no? Sobre todo porque nuestro sistema educativo se mide por grados. Ajá. Entonces decimos, todos los niños en el primero de primaria que tienen 7 años tienen que aprender estos contenidos, sí o sí, ajá, al final del ciclo escolar. Entonces interpretamos como el aprendizaje distinto, las formas diferentes de aprendizaje como fallas o como errores. Ajá. Entonces sí es bien importante entender que cada cerebro lleva su propio ritmo de aprendizaje. Uh-huh. Y cuando se respeta ese ritmo, créeme que el aprendizaje fluye de mucho mejor manera.
¿no? O sea, 2 niños que tienen 5 años aprenden muy diferente porque influyen muchos factores, ¿no? La genética, el temperamento. Ahorita vamos a hablar de factores súper importantes, ¿no? Pero no nada más la etapa cronológica es la que define. Hay que respetar el ritmo y pues al final es diversidad humana. No, todos los cerebros son diferentes, todos los cerebros son distintos. O sea, yo siempre les digo, yo soy mamá de gemelas idénticas. Tienen la misma carga genética, los mismos papás, el mismo entorno, el mismo maestro, ahorita están en el mismo salón, los mismos amiguitos, todo es igual y aprenden muy distinto. Sí, una es más hábil para las matemáticas, las tablas, todo lo que tiene que ver con el pensamiento más lógico, más crítico, y a la otra le encanta la lectura. Sí, entonces digo, bueno, sus cerebros al final, aunque tienen la misma carga genética. Y muchos factores similares, ambientales, aprenden muy diferente. Entonces es diversidad humana al final de esto. Ok. Creo que eso le va a aclarar muchas dudas a muchos papás, ¿no? Sí. Y que no interpretemos esto, ¿no? Como una falla, el que a los 5 años no está aprendiendo lo que el sistema educativo nos dice. Que nos han hecho creer. Hay que respetar el ritmo. Cada niño despega de formas diferentes. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los adultos cuando queremos ayudar a un niño a aprender? Híjole, hay varios, pero creo que uno de los más importantes es, lo he platicado con muchos papás, como esta parte de enfocarnos simplemente en el resultado. Se enfocan mucho en que el niño saque el 10, en que el niño complete sus tareas a tiempo, igual que los demás, en que el niño logre una buena calificación y no ven más allá de esto, no ven el proceso. Siempre enfócate también en el esfuerzo que le está representando el aprendizaje, sino nada más en si lo resolvió adecuadamente, ¿no? Enfócate en el proceso y eso es algo que casi nadie hace. Siempre es en lo que ya vemos que aprendió, en lo que nos puede decir, en lo que nos puede plasmar, pero en todo el proceso que conlleva el aprendizaje. Entonces, uno de los principales es que nos enfocamos siempre en el resultado, nada más. Ese es un error, que nos enfoquemos en el resultado. Ajá, exacto. El resultado, y me refiero a la calificación en número. Obviamente queremos que aprendan, ese es el resultado que buscamos. Pero cuando nos enfocamos en que saque 10, ese sería un error. Sí, y creo que es uno de los principales, o cuando vemos el rendimiento académico bajo. Incluso los maestros se enfocan mucho en esto, ¿no? Es que no está teniendo las mismas calificaciones que los demás, ¿no? Entonces, y esto pues también perjudica. Y viene otro de los errores que es la comparación. Sí, el comparar también, híjole, nos bloquea mucho estos procesos. Sí, porque como decíamos anteriormente, ¿no? El cerebro aprende de maneras muy diferentes y cada cerebro lleva su propio ritmo. Entonces, cuando empiezas a decir, es que ¿por qué no estás logrando lo mismo que tu hermano? O sea, a tu edad, tu hermano ya hacía esto. Sí, porque... Pésimo comentario. Sí, mi habilidad es diferente y empiezan los bloqueos, pues, emocionales, ¿no? Entonces, la comparación no nos ayuda mucho. Comparación, buscar el 10. ¿Qué otro error común ves que cometemos cuando queremos ayudar? Creo que también es que es encontrar el equilibrio, la sobreprotección. Y lo platicabas, o lo he visto mucho en capítulos anteriores, ¿no? El querer, porque cumpla con la tarea, aunque no la esté entendiendo, yo se la hago. Exacto. Y yo le doy toda la información y yo le doy todo lo que necesita para que no se frustre y para que pues pueda cumplir con esto. Entonces, al final sobreprotegemos y el niño pierde la motivación. Porque dice, bueno, al final ya sé que mi mamá va a hacer la tarea por mí. O la maestra me va a decir todas las respuestas para que yo cumpla con el resultado. Con el resultado. Exacto. Entonces también la sobreprotección bloquea muchas veces este proceso de un aprendizaje real, de un aprendizaje significativo, de un aprendizaje que venga por una motivación. Sí. Entonces creo que esos son los principales. Sobreprotección, buscar el 10... y comparar, serían como que los errores más frecuentes que ves que podemos cometerlos. Y que a veces cometemos como adultos sin darnos cuenta, ¿eh? O sea, muchas veces desde el amor, o sea, no siempre es porque tengas un mal papá, una mala mamá, un mal maestro, ¿no? La intención siempre es buena, la intención de los papás siempre es buena, siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Pero pues nadie te enseña a ser papá, entonces muchas veces repites errores que hicieron contigo, hacemos muchas veces lo que nos enseñaron nuestros papás como ellos nos lo enseñaron, porque pues nadie nos enseña a ser papás. Exacto, y que crees que es normal y que es común que esto suceda. Aparte, en generaciones anteriores, pues el aprendizaje era muy diferente, ¿no? Aprendíamos más por obligación o por miedo. Exacto. Ahora, pues bueno, ha cambiado mucho este panorama, afortunadamente, pero sí, estos errores son muy comunes y muchas veces los cometemos sin darnos cuenta. Entonces sí es importante empezar a observar este tipo
Había un refrán, ¿no? Incluso decían que la letra con sangre entra, o cómo era así, ¿no? O sea, golpes, te enseñaban a golpes. Si no aprendías las tablas eran coscorrones y golpes. Sí, y a lo mejor en el momento era efectivo, ¿no? Pero nunca generaba, no, porque lo aprendías porque te daba miedo. Pues sí. Y decías, memoricé la tabla porque si no me van a lanzar el borrador, pero después se te olvida. Un aprendizaje que siempre llega por miedo o porque no genera un significado, se te olvida. No es un aprendizaje real. O acabas afectando otras áreas que ahorita vamos a ver que a la larga te afectan también mucho el aprendizaje, ¿no? Exacto. Y de esto, a propósito, ¿qué factores influyen más en el aprendizaje? ¿La inteligencia, la motivación, el entorno? ¿Qué es más importante? ¿Quién va a irle mejor en la escuela? ¿Alguien que es muy inteligente? ¿Alguien que es más motivado? ¿O el que el entorno lo favorece? Híjole, es una pregunta muy interesante. Yo creo que, bueno, de acuerdo a la experiencia en el trabajo con los niños, creo que uno de los factores más importantes, antes se creía que era la inteligencia, ¿no? Si el niño tenía sus habilidades cognitivas o su capacidad de coeficiente intelectual alto, iba a ser un niño de 10, exitoso, intelectual, ¿no? Ahora sabemos que no. El entorno y la motivación y las emociones juegan un papel fundamental. Es como las emociones siempre es como la base, es como el terreno que nos va a permitir que el aprendizaje florezca, que el aprendizaje pues se pueda desarrollar adecuadamente. Entonces, incluso un niño que tiene capacidades cognitivas altas, si se la pasa pensando en que, no sé, la violencia del hogar o en la dificultad que tiene con la maestra, en los problemas que tiene con sus compañeros, difícilmente va a desarrollar un buen aprendizaje a pesar de que tenga muy buena inteligencia. Exacto. Entonces, creo que son los factores más importantes, las emociones, la motivación. Claro que la motivación juega un papel fundamental. Yo siempre les digo a los papás, los niños no son flojos por naturaleza. No. El niño es curioso, el niño quiere saber, les gusta quiere experimentar. Aprender. Lo natural es que les guste aprender. Exacto, al niño le gusta aprender. Sí, un niño que tiene flojera de hacer algo es porque no está motivado. No quiere hacerlo porque no le encuentra un sentido. ¿Sí? Entonces, claro que la motivación juega un papel pues también fundamental. Si a esto, bueno, lo que hablábamos de que el aprendizaje o para que se desarrolle un buen aprendizaje hay muchos factores, no es multifactorial. También está la genética. Obviamente sí la edad, decíamos al principio, no es lo más relevante, pero hay que tomar en cuenta también la madurez del cerebro, las conexiones neuronales que hacen en ciertas etapas, ¿no? Muchas veces tengo muchos papás que se frustran porque el niño no ha aprendido a leer a los 5 años. Y a veces decimos, yo sé que el sistema educativo y muchas escuelas pero es normal que a los 5 años no aprendan. Totalmente, y no te frustres, mira, espérame, vamos a trabajar estas otras áreas, motívalo para esto, lee cuentos, o sea, sí creo que es multifactorial la genética, el temperamento, el entorno, pero sí la base emocional, cuidar su bienestar emocional es lo principal y pues mantenerlo motivado. Claro. Sí, porque esto nos va a permitir que desarrolle otras habilidades cognitivas. Sí, mencionaba lo de las capacidades intelectuales, ¿no? Se ha demostrado que un buen porcentaje, creo que es un 30% de los niños que tienen capacidades intelectuales altas, tienen fracaso escolar, abandonan la escuela, ya sea en la secundaria, en la prepa, y evidentemente no es por falta de inteligencia, acaban abandonando por problemas emocionales y sociales, ¿no? Claro, sí. Porque también te dicen, es que es muy inteligente y dan por hecho que por eso ya sabe todo. Exacto. ¿No? Es que es inteligente y ya crees que por eso va a tener inteligencia emocional, que va a saber cómo relacionarse y al contrario entran en muchos conflictos con los adultos por esta misma actitud que tienen de repente de retar, de preguntar, de cuestionar las cosas, ¿no? Claro, sí, no, las capacidades intelectuales pues no definen para nada el que el niño aprenda o el que sea exitoso en esta parte del aprendizaje. Claro. No, sí, influyen muchos La otros disciplina factores. Y la motivación te van a llevar más lejos que... Totalmente, que tus capacidades cognitivas, es lo que te comentaba, ¿no? Un niño que es súper hábil con la memoria, con el razonamiento, con el pensamiento lógico, crítico, si llega a casa y está más preocupado por sobrevivir o por salir adelante, pues difícilmente va a tener éxito para desarrollar contenidos adecuados. ¿Un niño estresado, con miedo, puede aprender igual que un niño que está tranquilo? No, claro que no. Y ahí definíamos lo mismo, ¿no? De la pregunta anterior. El cerebro en calma está dispuesto y está disponible para recibir el aprendizaje, ¿sí? Y un cerebro bajo estrés está más preocupado por sobrevivir.
Exacto. Sí, es mucho más complicado que un niño estresado o que un cerebro bajo estrés tenga esta apertura, tenga estas conexiones que se necesitan, que el lóbulo frontal esté disponible para atender, concentrarte, memorizar, tomar esta parte de autorregularte, todas las habilidades como de funcionamiento básico para el aprendizaje, bajo estrés no funcionan. De acuerdo. Sí, él es bien quejumbroso el cerebro. Yo siempre se lo pongo así a los papás también. Sí. Y digo, acuérdense, siempre nos decían, es que me bloqueo. Yo me estudié muy bien y me sabía todo, pero me bloqueo porque estoy nervioso. Y eso es por cuestiones emocionales y todos lo hemos experimentado en algún momento. Si estás nervioso y te preguntan algo, aunque sabes que te lo sabes, se te va, ¿no? Totalmente. Incluso, bueno, hay muchísimos, lo que decías al principio, ¿no? Muchos estudios ya científicos que comprueban que un niño que está estresado, que un niño que no se siente bien, no puede aprender de la misma manera. Y ahora les digo a los docentes, a los papás, antes que preguntarte por qué no está aprendiendo el niño, creo que deberíamos de preguntarnos qué está sintiendo el niño al momento de aprender eso. ¿Sí? ¿Qué está sintiendo el niño cuando quiero que se aprenda la tabla del 5? ¿No? Tal vez se siente estresado, tal vez se siente frustrado, tal vez no está cómodo, tal vez no está motivado. Y esto influye mucho más que por qué no aprende. Claro. ¿Por qué si ya se lo repetí 1000 veces? Estuvimos 2 horas estudiándolo. Pero si no le encuentra una razón para aprendérselo y no está motivado, pues no se lo va a aprender. No, y entre más le grites y le digas, menos, porque entonces va a estar más nervioso y menos se lo va a aprender. Más estresado y entonces vienen las dificultades, ¿no? Oye, ¿qué datos pueden observar los maestros o los papás en las escuelas como datos de alerta de que en verdad a un niño le está costando trabajo aprender? Yo creo que lo principal es cuando el niño rechaza la actividad o rechaza como el contenido. Cuando desde antes de sentarlo a abrir la libreta ya está, no quiero, no puedo. Cuando el niño empieza con no puedo, soy tonto, no me sale. Es un dato importante de alerta porque nos tenemos que dar cuenta, no siempre es un trastorno de aprendizaje. O sea, no siempre es un proceso cognitivo que no está bien. No. O sea, muchas veces, y creo que la mayor cantidad de las ocasiones es la emoción, son las emociones. Entonces, lo principal es cuando el niño está rechazando intentarlo, es cuando ya debemos de poner atención. A ver, ¿por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué llora todos los días que tiene que hacer la tarea? ¿Por qué se frustra tanto? La frustración hasta cierto punto es normal. Y el esfuerzo es normal. Porque aprender requiere esfuerzo. Sí, requiere que incomodidad. Te frustres. Requiere incomodidad. Hasta cierto punto es normal. Pero si se vuelve todos los días, una intensidad mayor, es cuando tenemos que voltear a ver y decir, algo no está bien. Sí, algo no sé, que vamos a empezar a identificar los factores externos y los factores que pudieran estar influyendo. Y estás de acuerdo que ahí nos toca a los adultos, ¿no? O sea, el niño no es el problema, o sea, el niño tiene un problema y el niño es niño, no lo va a resolver. Él no te va a decir, ¿sabes qué, mamá? No aprendo porque estoy nervioso, no aprendo porque me da miedo, no. Es a los adultos a los que nos toca observar y decir, a ver, vamos a dar un paso atrás. Está bien, ¿no? Le está costando, no quiere ir a la escuela. Vamos a ver por qué, ¿no? Nos toca a nosotros saber por qué para poder ayudarlos. Exacto. Y también, bueno, pedir ayuda, ¿no? O sea, cuando ya vimos estas señales, a veces nos da mucho miedo asistir a un especialista para una valoración o para una orientación. Claro. No siempre te van a decir que hay algo malo cognitivamente, ¿no? O sea, a veces podemos identificar otros factores que decimos, desde aquí sabemos que esta es la situación y no pasa nada, está bien orientarnos, sobre todo para que lo que decíamos, no nos tenga o no nos traiga consecuencias mayores a nivel emocional. Porque mientras el niño se frustra, no va a estar disponible, no va a querer aprender. Y es fundamental. Como decíamos, nadie nos enseña a ser papás, entonces no tenemos por qué saberlo todo. No sabemos enseñar, no somos maestros, no tenemos la obligación de saber cómo enseñarle a nuestros hijos o por qué no está aprendiendo. Para eso está la escuela, y si trabajas en equipo con la escuela, con los psicólogos, con los doctores, entonces juntos encuentran la causa y ven el por qué le está costando a trabajo, ¿no? Claro, totalmente. Y como papás, digo, sobre todo, sí es bien importante buscar esta orientación. Claro. ¿No? A mí a veces me dicen, me causa mucho conflicto o mucha como cuestión ya emocional, personal, cuando me dicen, es que tú eres psicóloga, ¿no? Mis hijas ahorita están en la adolescencia y son gemelas y me dicen como, pero tú tienes demasiadas herramientas. Sí. No, pero también
también he necesitado ayuda, he necesitado orientación, claro. Y aceptar esa ayuda y esa orientación de otro especialista que ve por fuera la situación, que tiene un entorno y una perspectiva diferente, ayuda demasiado. Exacto. Sí, entonces sí, creo que es importante pedir ayuda cuando empecemos a observar que hay cosas que no están bien en el aprendizaje de nuestros niños. Claro. ¿No? Oye, ¿cómo podemos diferenciar cuando es algo que pues, nada más le está costando trabajo o si en verdad tiene un problema de aprendizaje? Ajá. Creo que es importante, bueno, primero lo que te comentaba ahorita, cuando el niño lo rechaza, de ahí identificar. Si ya no lo está rechazando, ya identificamos el entorno, ya vimos que tiene sus bases como emocionales adecuadas, que está en calma, que está tranquilo, que los factores como externos están correctamente. Está motivado. Y ya, que está motivado. Y ya ajustamos estrategias, ¿no? Ya cambiamos el contenido, ya lo motivamos, y aún así le sigue costando trabajo, es cuando podemos empezar a decir, híjole, creo que algo, si ya dentro de su cerebrito o ya dentro de sus capacidades no están adecuadamente. Y es cuando ya podemos ir a pedir una valoración. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El niño ya aceptó, ya se sentó, ya está con la libretita intentando, esforzándose por estudiar, ya cambiamos la metodología, ya cambiamos la estrategia, pero aún así no logro que se concentre por periodos un poquito más largos o no logro que retenga la información. Ya me lo había explicado con sus palabras, ya le generó un significado y al día siguiente ya no lo puede recordar, ¿sí? Entonces, cuando ya hicimos ajustes en el entorno y aún así persisten las dificultades, es cuando ya podemos decir algo no está adecuadamente. Me han llegado casos que incluso el niño le dice a los papás que le ayuden, que, o sea, está tan motivado y se siente tan mal de que no puede, que el mismo niño pide ayudes, es que ayúdenme, no puedo, ¿no? Sí. Él mismo dice, ¿no? Sí. Es que no, mi cabeza no me deja. Ajá, exacto. No me puedo concentrar. Sí. O sea, y los papás dicen, es que yo veo que sí le está echando ganas y a pesar de que se sienta y se concentra y le echa ganas, de todos modos se le olvida al otro día, totalmente. ¿No? O no logra llegar a este aprendizaje o no retiene este contenido. Porque también pasa mucho que el aprendizaje puede ser momentáneo y al día siguiente o a la hora del examen o de plasmarlo no puede. Decimos, pero ya lo habías aprendido, ya lo habíamos platicado, ya lo desarrollamos. Ahí es porque necesitamos identificar o investigar qué es lo que está pasando. Y exactamente en este momento en el que estamos tratando de investigar qué está pasando, yo sé que tú lo haces, me consta, porque he visto que lo preguntas específicamente, y yo también, y siempre le hago mucho hincapié a los papás, el sueño, ¿no? O sea, el cómo impacta el sueño en el aprendizaje. No, es fundamental. O sea, el aprendizaje empieza mucho antes de abrir el cuaderno. Sí, ¿qué es esto? Pues las bases como biológicas, ¿no? Que estén bien. El sueño y otro de los que vamos a hablar también, ¿no? La alimentación. La alimentación. Sí. ¿Qué nos puedes decir de la alimentación en el aprendizaje? No, es fundamental también. O sea, nosotros nos damos cuenta cuando, y también siempre lo preguntamos, ¿no? En las primeras sesiones, ¿qué come? Ajá. ¿Qué tal come? ¿Cómo son sus cenas? ¿Cómo son sus desayunos? Sí, porque obviamente, digo, no soy especialista en la alimentación, ya lo hemos platicado, lo has platicado en otros capítulos, y me parece sumamente interesante. Un cerebro que tiene demasiada azúcar, ¿cómo le pides que se calme, que se tranquilice, ¿no? Un cerebro que no tiene los nutrientes adecuados, pues también, ¿no? Hace poco veía un ejemplo de unos niños en Oaxaca, de una orquesta infantil en Oaxaca, ¿sí? En el que el maestro llegó y se daba cuenta que por más que repetía son de una comunidad, ¿no? De Oaxaca. Entonces, por más que repetía los contenidos y que veían clases, y los niños no lograban desarrollar un buen aprendizaje. Se dio cuenta que su dieta no era la más adecuada, porque no tenían los recursos para alimentarse bien. Entonces, implementó un programa para que se alimentaran bien y el aprendizaje empezó a fluir. Los niños empezaron a aprender mucho mejor habilidades musicales, habilidades que requieren más esfuerzo y concentración. Claro. Porque el cerebro no está nutrido, no se puede concentrar. Exacto. Sí, entonces siempre, hace poco que lo vi, dije, es que refuerza muchísimo y nosotros nos damos cuenta, tío, no somos especialistas, pero nos damos cuenta cuando el niño no come bien. Claro, por supuesto, y puedes interrogar, y es importante en los dos aspectos, ¿no? O sea, buscar que obtengan los alimentos o los nutrientes necesarios y evitar los que no debe comer, ¿no? Los malos. Totalmente. Y pues puedes interrogar y si detectas que hay algún problema, obvio no lo tratas ni tú ni yo, pero pues lo canalizas al nutriólogo o sí puedes dar ciertas orientaciones que a lo mejor a veces son básicas, que tú creerías que todo el mundo lo sabe, pero pues evitar los azúcares altamente refinados, los alimentos altamente procesados y buscar que coman más proteínas, huevo, carne, leche, frutas, verduras, ¿no? Claro.
que puedan estimular estas conexiones que se necesitan neuronales para desarrollar un buen aprendizaje. Exacto. Y el sueño, ¿no? O sea, el momento en el que los niños descansan es cuando se desarrollan mayores conexiones. Exacto, exacto. Entonces, si el niño también no duerme bien, pues es un factor sumamente importante, ¿no? Y te digo, cuando hacemos la entrevista decimos, bueno, es que se duerme a las 12, se despierta a las 5, porque los papás entran a trabajar a las 6, por mucho que sea, ya se interrumpió el sueño, ¿no? Y dicen, bueno, es que lo dejo con la abuelita y todavía se duerme de las 5 a las 8. Ya no fue igual. Ya no fluye igual. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta. O no hay una rutina del descanso, no hay una rutina del sueño. Esto también influye bastante. Exacto. Entonces antes que abrir el cuaderno para sentar al niño a que quiera aprender algo, hay que asegurarnos que sus bases como biológicas y orgánicas están bien. Durmiendo bien, comiendo bien. Otra cosa importantísima, la actividad física, ¿no? La actividad física. ¿Cómo impacta la actividad física en el aprendizaje? Sí, claro, no, totalmente, ¿no? Tenemos poco nosotros también integrando a las terapias toda esta parte de las habilidades psicomotoras y la actividad física, ¿no? Y en los últimos como estudios, en los libros de la neurociencia y todo esto está increíble lo que impacta la actividad física para que el cerebro se sienta estimulado para aprender. Exacto. Sí, hay muchos métodos que trabajan también, por ejemplo, para que el niño aprenda a leer. Primero, grafomotricidad, que coordine la mano derecha con la mano izquierda, ejercicios de movimiento para que pueda desarrollar adecuadamente, ¿no? Y es cuando decimos gateó, no gateó, a qué edad caminó, o sea, el movimiento, la parte psicomotora también es fundamental, ¿no? Si el niño está o no tiene un buen movimiento, una buena coordinación, actividad física, también es difícil que se pueda concentrar, sobre todo que se pueda concentrar y que esté tranquilo para poder aprender. Así es. Y un tema recurrente en todas las consultas también, el exceso de pantallas, sí. ¿no? Sí, creo que el reto con las pantallas está precisamente en el exceso, en el tiempo que pasan en pantallas. O sea, les digo, creo que, bueno, actualmente no podemos dejar a un niño sin celular. O sea, eso es real, ¿no? Sin videojuegos, sin tableta, está bien. Pero el reto está en el contenido y el tiempo que pasa en las pantallas. Claro. Un cerebro sobreestimulado, ya lo habíamos platicado, ¿no? No se va a querer sentar a concentrarse, a escribir, a hacer planas, no sé, a estimular otras áreas que un video te da en 30 segundos, ¿no? Es demasiada información. Claro. Entonces, si pasa mucho tiempo en pantallas, también es uno de los factores importantes para considerar que no se pudiera estar desarrollando un aprendizaje adecuado. Exacto. Un aprendizaje positivo. Sí, definitivamente no queremos satanizar el uso de las pantallas porque incluso pueden ser una buena herramienta de aprendizaje, ¿no? Hay aplicaciones muy buenas para enseñar colores, a leer. Hay muchos videos en YouTube muy buenos. Mis hijos lo usan cuando quieren ver algo de matemática. Ya saben que hay un buen maestro de matemáticas en YouTube y lo ven y ahí sí ellos solo repasan matemáticas. Sí. El problema no es que lo usen, el problema es el exceso, ¿no? Yo siempre les digo que no deben por ningún motivo estar más de 2 horas enfrente de una pantalla. Y que esto va también de la mano con el sueño, ¿no? Que todas las pantallas se tienen que apagar 2 horas antes de ir a dormir porque si no, no duermen bien. Sí. Y esto va también como en relación, porque entre más tiempo estás sentado enfrente de una pantalla, menos te mueves. Y entre menos te mueves, pues obvio, menos actividad física y entonces menos aprendes también. Y descansas peor también, ¿no? Entonces el exceso de pantalla te afecta directamente por el exceso y por el sueño. Sí, totalmente. Y se vuelve un circulito vicioso en el que es difícil modificarlo para poder desarrollar un buen aprendizaje, ¿no? Entonces sí es fundamental. Oye, ¿qué cosas así sencillas pueden hacer los papás en casa para mejorar el aprendizaje? Yo creo que lo principal, cuidar la salud emocional. Sí, esto sí lo quiero como dejar recalcarlo mucho, ¿no? La salud emocional es fundamental. Acompañar sin sobreexigir. Acompañar sin sobreproteger. Sí, es decir, acompañar es, voy aquí a tu lado y cuando algo se te atora, aquí estoy y confío en ti. Sí, no hay una sobreexigencia de tienes que aprender, ¿no? Confío en que vas a aprender. Es muy diferente. Cambiar la narrativa nos ayuda demasiado a motivar al niño. Entonces, parte de lo principal es cuida sus emociones, cuida su autoestima, cuida que esté motivado para aprender, más allá de cualquier técnica. O sea, ahorita te podría dar técnicas así bien específicas para mejorar la memoria, para mejorar la atención, pero si no cuidamos lo fundamental que es las emociones y obviamente lo que platicamos, ¿no? Las bases biológicas o las rutinas, los hábitos.
Sí, los hábitos son sumamente importantes. ¿Cuáles hábitos? Hábitos del descanso, el buen descanso, Ajá. la buena alimentación, las rutinas. Ujú. Es bien importante tener una rutina para descansar, para estudiar. Para jugar. Sí, para jugar, tener tiempos para todo. Sí, Así siempre es. les digo a los papás, hay tiempo para todo, y a los niños, ¿no? Ahorita no es momento de. Y Ajá. para un niño tener una rutina establecida, tener claridad de cómo es su tarde, de cómo es su día, de qué va a ser mañana, nos da mucha tranquilidad, nos da mucha estabilidad. También es importante diseñar un espacio de la casa para estudiar. Es difícil que un niño más activo, que un niño que le cuesta un poquito más la concentración, se siente a hacer la tarea en la mesa donde come. Exacto. ¿Sí? No identifica los El espacios. espacio. Así sea un espacio, un rinconcito del cuarto donde puedas poner una mesita y una sillita donde no haya tanto estímulo, nos va a ayudar mucho también para que el niño en casa se siente a hacer sus tareas, se siente a reforzar. Entonces, hábitos, confía en él, cree en él, cuida su salud emocional. Y pues bueno, ya sobre esto podemos ir identificando qué es lo que más se le dificulta, ir diseñando herramientas un poquito más prácticas, ¿no? Déjalo que se involucre en tu vida diaria. Si en un adolescente ya puede él hacer muchas cosas solito. Ujú. En un niño, obviamente, de acuerdo a su nivel, ¿no? Pero permítele que te ayude a poner los platos en la mesa, permítele que te ayude a ir al súper a hacer una despensa, permítele que te ayude a cocinar algo, a acomodar su ropa, acomodar sus zapatitos por colores. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria que si involucramos a nuestros niños, vamos a fomentar este aprendizaje, esta curiosidad. Y pues eso, no permítele ser curioso. Eso también es bien importante cuando le decimos, ay, ya, no preguntes. Exacto. El niño va y lo busca en internet y lo va a descubrir de todas maneras, ¿no? Trata de tú como adulto darle la información que él necesita para que le sigas permitiendo ser curioso y no apagar esa curiosidad que tienen los pequeñitos. Mencionaste ¿no? ahorita lo de cambiar la narrativa, ¿no? Eso se me hace súper interesante y bien padre. Cómo le contestes tú al niño puede hacer una diferencia abismal, ¿no? Si te dices, es que está difícil, no puedo. No hay que bloquear sus emociones, no hay que aceptar las emociones y decir, ok, sí, te entiendo que estás frustrado. Sí está difícil, pero a ver, vamos a ver cómo podemos resolverlo. Yo sé que tú puedes, vamos a ver. Ajá. Entonces lo vas ayudando y no nada más decirle, a ver, no está difícil. Pues si para él es difícil, tienes que validar su emoción. Él te está diciendo que le está costando trabajo, no está echando mentiras. Entonces sí, ok, te entiendo. Sí, está difícil, pero vamos a ver cómo se te ocurre a ti que podríamos hacerlo y entonces le ayudas a que él lo resuelva y entonces ahí mejoras la autoestima y entonces la próxima vez él va a intentar lograrlo por esas emociones tan padres que tienes cuando logras algo que era difícil para ti, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Generas mucho más confianza también en él. Entonces, cuando cambias la narrativa y le cambias al niño el chip de no eres tonto. Exacto. Sí, no es que no seas bueno para leer, ¿no? Pasa mucho que a veces los maestros, como te decía, cometemos errores y no nos damos cuenta. Exacto. No, es que tú no eres tan bueno, mejor tu compañero, ¿no? A ti no te voy a poner a leer porque sé que no eres bueno. ¿Qué va a pasar con ese niño? Se la va a creer. Ya se la va a creer. Siempre les digo, Exacto. el niño te cree que el hada de los dientes va a venir por sus dientes. Claro. ¿Tú crees que no te va a creer si le dices que no es bueno para leer? Tenemos que cuidar muchísimo cómo les hablamos. Tenemos que cuidar muchísimo. Como adultos es nuestra responsabilidad y nuestro deber motivar al niño y cuidar su salud emocional. Entonces, pues sí, es fundamental esto también, ¿no? Un niño que confía en sí mismo es un niño que va a aprender para toda la vida. ¿Sí? Y el niño que confía en sí mismo es porque primero hubo un adulto que creyó en él. Primero hubo un responsable que creyó en él para que él pudiera creer en sí mismo. Entonces sí es mucho nuestra responsabilidad. Oye, ¿sirve estudiar mucho tiempo para que aprendan? No. El cerebro, lo que te decía, creo que antes se creía que sí, ¿no? Y 5 horas estudiando las tablas y de machete, apréndetelo, ¿no? El cerebro estudia, más bien aprende mucho mejor cuando estudia por periodos cortos, con descanso. Ajá, exacto. Sí, sin sobreestimular, ¿no? Cuando ya son periodos muy largos, termina por cansarse. Y lo que te comentaba, puede que lo aprenda momentáneamente, pero no va a generar realmente un significado. No va a ser un aprendizaje
que pueda utilizarlo para la vida. O sea, que lo memorice para el momento, pero no se lo va a aprender y al otro día ya no va a haber un cambio, ¿no? Un cerebro más tranquilo, con mayor descanso, con periodos de concentración cortos. Es un cerebro que puede aprovechar mucho mejor toda la información que reciba. Exacto. Siempre les digo, no se trata de estudiar mucho, se trata de estudiar bien y de manera inteligente. Exacto. Cualquiera que te diga que estudió más de 2 horas, no es cierto. Estudió a lo mejor 1 hora y cacho, 90 minutos, y luego se hizo menso el rato que sobraba, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿para qué te haces menso sentado enfrente de un escritorio diciendo que estás estudiando más de 2 horas? Dedícale 1 hora, 90 minutos, dependiendo de la edad y de la capacidad que tengas. Sí. Luego te detienes, descansas, haces algo y luego ya regresas, ¿no? Pero no se trata de estudiar mucho, se trata de estudiar bien. Exactamente. ¿No? Como muchas cosas en la vida, ¿no? No es calidad, es cantidad. Exactamente. También por esto, bueno, lo de las pausas activas, ¿no? Que ya se usan mucho en los preescolares, ¿no? Cada cierto tiempo de clase vamos a pararnos, estirarnos, hacer un juego, hacer una actividad. Ahora también hasta para nosotros como adultos, ¿no? Vas a una conferencia que dura 5 horas y dices, híjole, ya las últimas 2 horas pierdes a la audiencia completamente. Sirve para nada, ya claro. no sirve. Entonces sí, creo que es más cantidad que calidad. Exactamente. Oye, ¿qué técnicas pueden ayudar más a mejorar la memoria en los niños, en los adolescentes? Híjole, pues como te comentaba, ¿no? Creo que es bien importante los hábitos, las rutinas, para mejorar la memoria. Digo, hay muchas actividades que podemos utilizar en casa hasta para la convivencia con los papás y en familia, ¿no? Juegos de mesa. Hay muchos juegos de mesa súper sencillos que nos ayudan bastante a mejorar la memoria, ¿sí? Memoramas, loterías, juegos que necesitan como concentración, que encuentres las figuras en un tablero, y esto también fomenta la convivencia, fomenta el vínculo con la familia, fomenta la confianza. Entonces, uno de los hábitos que nosotros siempre trabajamos cuando vemos que es un niño que le cuesta trabajo concentrarse es 15 minutos diarios un juego de mesa. 15 minutos. Es poquito. Sí, a veces nos dicen, ya duramos media hora jugando y ya lo hicimos como parte de una rutina antes de empezar con la rutina del sueño, ¿no? Entonces, juegos de mesa nos ayudan bastante. Lo que te platicaba de poder tener una rutina establecida, de poder decir, el miércoles tengo esta clase, ya sé que el jueves tengo esta clase, ya sé que el viernes tengo esto, también nos ayuda. Y pues para la memoria, todo lo que tenga que ver también con el aprendizaje significativo, que el niño memoriza mucho mejor cuando le interesa y hay un aprendizaje que es real. Una razón para que... Una razón. Ajá. O sea, si no le interesa, no es que no pueda memorizar, tal vez lo va a lograr, pero lo que te decía, no lo va a retener por mucho tiempo. Ajá. ¿Sí? Y difícilmente va a ser un aprendizaje para la vida práctica. Oye, dentro de la rutina, ¿hay una hora que sea mejor para aprender? Una hora que sea mejor para aprender. ¿Algún momento que tú dices que yo sé que si quiero realmente aprender esto, es mejor que lo hagas alguna hora en particular? Las primeras horas del día son como las más importantes, ¿no? Sí, porque ¿no? es cuando el cerebro está más activo, está un poquito más motivado, va empezando el día, ¿sí? Si quieres ponerte a hacer tarea con el niño después de las 7, 8 de la noche, es muy complicado que el cerebro A esté esas horas concentrado. están en la escuela, ¿no? En las primeras horas. Entonces yo lo que pensaría, o me gustaría pensar, es que en las escuelas pongan las materias que son más difíciles en general, las que les cuesta más trabajo a los niños, en las primeras horas, ¿no? Después de que llegan, que acaban de despertar, que están más tranquilos. Si tú quieres que les vaya mejor en X materia, pues pones esas materias al inicio, ¿no? Al inicio, sí, totalmente. Las que requieren más esfuerzo y más concentración, porque también está el cerebro más disponible para concentrarse cuando comienza el día, ¿sí? En casa, bueno, por la tarde, yo sugeriría, muchas veces quieren ponernos a hacer tarea después de comer. Difícil. Eso también es difícil porque el cuerpo está gastando energía en el proceso de digestión. Digestión, te da sueño. Sí, siempre después de comer es como que el niño no está como muy disponible para hacer tarea. Entonces buscar un horario entre las 5, máximo 6 de la tarde, ya 7 de la tarde, tal vez podría ser. Lo que sí recomiendo es que sea un horario fijo. Ajá, exacto. Sí, que si es todos los días a las 6, todos los días a las 6 nos sentamos un ratito para hacer tus tareas, y si no te dejaron tarea, para hacer una actividad, un juego de mesa, algo más lúdico o algo que sí pueda estimular estos procesos, ¿no? Entonces sí, en la noche es muy difícil, o sea, ya muy tarde es muy difícil que el niño genere un buen aprendizaje.
En la tarde algo que sí podrían hacer para ayudarles, bueno, uno sería dormir una siesta, ¿no? O sea, cuando se puede, hay tiempo y se vale y no le afectan el sueño en la noche. Dormir una siesta y después de eso ponerte a estudiar te puede ayudar mucho. La otra sería tener una actividad física moderada. También está demostrado que si te pones a hacer algo de actividad física moderada y después te pones a estudiar, aprendes mejor, ¿no? Sí. Sí, también creo que es bien importante también sin sobreestimular o sin sobreexigir. Exacto, tiene que ser actividad física moderada, porque si es intenso, se cansan, entonces ya no estudian. Sí. Pero si 30 minutos de salirse a caminar, una cosa así, después regresas a estudiar, eso sí te podría ayudar mucho también en el estás aprendizaje, más disponible, para recibir los contenidos. La otra es el espacio que mencionabas tú, ¿no? Tener un espacio específico para eso sí te pone mentalmente en el mood de estudiar y de aprender. Estoy en el lugar y a la hora para estudiar, entonces tu cerebro sabe que a eso se va a dedicar en ese momento, esto también te ayuda, ¿no? Exacto, sí, de alguna manera estás como programando un poquito a tu cerebro a que se siente, se concentre, atienda, ¿sí? En los niños pequeños es bien importante que estén en una mesita y en una silla que pueda tocar sus pies el suelo. Sí, lo que te comentaba, a veces a los 5 años siéntalo en la mesa del comedor y los pies están volando y la silla está gigante, la mesa está gigante. No es un espacio cómodo, incluso nosotros, ¿no? O sea, siéntate 2 horas a estudiar algo en un escritorio en el que no estás cómodo, es difícil. El cuerpo tiene que estar bien para poderse concentrar, cómodo. Evitar distractores, ¿no? O sea, tú estás haciendo la tarea aquí y la abuelita está viendo la televisión allá, pues te va a estar distrayendo. Entonces, el lugar tiene que ser un lugar también con buena iluminación, es muy importante, y silencio, ¿no? Para que se puedan concentrar. Y que sea un lugar, lo que te comentaba, como fijo de la casa, ¿no? No vamos a estar moviendo el lugar y vamos a tratar de que a la hora en la que me voy a sentar a estudiar no haya más distractores o no esté mi hermano en el celular aquí a un lado porque no me voy a concentrar. El celular, las pantallas, quítenlas. Y no, ni siquiera tenerlo cerca. O sea, está demostrado que aunque lo tengas volteado y a un lado, el hecho de tenerlo ahí te está distrayendo, ¿no? Entonces no hay que permitirles que tengan el celular cerca. Porque van a estar pensando, y más si tienen las alertas, van a estar todo el rato, ay, ya me llegó una alerta. ¿Y quién me escribió? ¿Y qué dijo fulanito a lo que yo contesté? ¿Y qué me dijeron? Entonces, todos los celulares en otra habitación para evitar distractores, ¿no? Totalmente. Siempre les comento a los papás, porque luego me dicen, es que necesita investigar en el celular. Es que le dejaron investigar sobre algún tema, Hay que tratar de conseguir, si no es una computadora o una tableta o algo, que no tenga acceso a sus redes sociales. Exactamente. Que no tenga acceso al TikTok, que no tenga acceso a los videojuegos. Exacto. Que él identifique o que ella identifique que es un instrumento que sí está conectado a internet porque lo necesito para bajar la información, pero es única y exclusivamente para estudiar. Y que eso no esté conectado a sus redes sociales ni a ningún otro. Exacto. Porque están con el celular investigando y ya les llegó un mensaje, ya les llegó una notificación del videojuego y es difícil, ¿no? Que realmente el celular pueda ayudarnos a investigar y a que puedan concentrarse, ¿no? Otra cosa importante para evitar los distractores es cuando se van a sentar a estudiar, que ya tengan todo lo que necesitan para estudiar, ¿no? Porque si no se sientan y, ay, deja voy por agua. Se sientan y, ay, se me olvidó el lápiz. Y se paran. Entonces, ay, otra vez horas. Tengo esto. Exacto. Entonces, que tengan todo lo necesario ahí para que se sienten y ahora sí se dediquen a eso, ¿no? Sí, cuando nos anticipamos, por eso te hablaba de rutinas, ¿no? Cuando ya tenemos una rutina más establecida, un espacio más establecido, muchas veces hasta las cosas se pueden quedar en el escritorio, ¿no? Tus cartucheras ahí y las que te llevas a la escuela para tu escuela. Es cuestión de planificación y organización. Exacto. Entonces sí se puede, que a veces es complicado y es una de las principales como dificultades cuando el ritmo de la vida en general, pues es rápido, ¿no? Los dos papás trabajan, mamá anda corriendo de aquí para allá. Todo esto influye, ¿no? Influye cuando el niño está teniendo un bajo rendimiento académico, no siempre es un trastorno de aprendizaje. A veces es nada más la organización de la dinámica familiar. Claro, exacto. Nada más es la rutina. Y con que realicemos estas adecuaciones, empieza a fluir y empieza a mejorar muchas otras cosas. Entonces creo que sí tenemos que enfocarnos primero desde los hábitos, las rutinas, los espacios. Exactamente. Y luego ya se sentó, estudió.
Lo que sigue también es importante para afianzar el aprendizaje, ¿no? Que en todo caso sería el reposo y el sueño. Tú decías hace rato, en el sueño es donde se hace el aprendizaje en realidad. O sea, tú lees, pero ahí no es cuando estás aprendiendo. Cuando se hacen las conexiones neuronales del aprendizaje es durante el sueño. Entonces, después de estudiar, necesitas dormir bien. Sí. Entonces, necesitas dormir bien antes de estudiar y después de estudiar. Si no, no va a haber un buen aprendizaje. Exactamente. Y tal vez antes de dormir, cenar bien. Cenar bien, sí, claro. Porque si cenamos también azúcar o alimentos que no nos ayudan mucho, pues también el descanso es difícil, ¿no? Y también en la mañana, a lo mejor el desayuno es una de las comidas más importantes. Entonces, ¿qué está desayunando el niño para que en la escuela pueda estar concentrado? Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Todo es un seguimiento, una cadenita, un círculo que nos ayuda a mejorar el aprendizaje. Así es. Y luego otra vez volviendo a la actividad física. También la actividad física después de estudiar también refuerza lo que aprendiste, ¿no? Si sales a caminar después de haber estudiado, pues sigues pensando lo que leíste y entonces eso va a hacer que se refuerce todavía más el aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. Siempre les digo a mis alumnos de medicina y a mis hijos, si quieres aprender algo bien, tienes que dormir y o hacer ejercicio antes y después de estudiar. Así sean 15 minutos, ¿no? Exacto, exactamente. Lo que decíamos, no es tanto cuánto tiempo lo haces, sino es cómo lo estás haciendo, ¿no? Y que se forme una rutina, que se forme un hábito de hacerlo. Entonces sí, también es súper importante. Oye, importante también para el aprendizaje es la repetición, ¿no? O sea, no por una vez que leíste algo te lo vas a aprender por más inteligente y hayas hecho todas estas cosas. Es importante la repetición para el aprendizaje. Sí, la repetición, la práctica y creo que sí, muy importante, pues la exploración, o sea, como realmente experimentar. Usar lo que... Utilizarlo, que genere un aprendizaje significativo, un aprendizaje real y que lo puedas adaptar a lo que ya sabes. Ajá. Sí, hay muchas corrientes de aprendizaje significativo. Incluirlo en algo que ya sabía, ¿no? El aprendizaje parte de lo que el niño ya sabe. Ajá. Sí, o sea, y esto nos ayuda mucho a que él pueda integrarlo a lo que ya sabe. Entonces sí, también es muy importante como tomar en cuenta la motivación para que el niño pueda repetirlo, pueda practicarlo, pueda experimentarlo y pueda aplicarlo en su vida diaria. Sí, es lo que te comento, el aprendizaje real llega cuando esa información que leyó en el libro, esa historia que leyó en el libro, ese análisis que hizo en la clase de matemáticas, la puede utilizar al momento de ir a comprar algo a la tienda. Algo en la vida real. Exacto. ¿No? Y eso nos ayuda mucho más. Sí, la repetición es importante. No a todos nos funciona mucho el repetir. Depende mucho de las habilidades como cognitivas, pero sí la práctica. La práctica. El ponerlo en práctica, eso sí es como fundamental para todos. Oye, otra técnica que he leído mucho que sirve para el aprendizaje es el autoevaluarte, ¿no? O sea, si después de que leíste algo te pones a preguntarte tú solo, a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué entendí? ¿Cómo era? El estarte preguntando sobre lo que ya estudiaste también refuerza el aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. El autoevaluarte, el preguntarte a ti mismo, el investigar también por tu cuenta acerca de ese tema. Y sabes también que ayuda mucho el enseñar. Exacto, ese es otro. Lo que ya aprendiste, lo que ya leíste, explicárselo a alguien. Exacto. Sí, eso siempre les digo, cuando tu hijo lea algo, un adolescente, por ejemplo, que lea un capítulo de algún libro, lea algo que le pidieron leer y que le cueste trabajo aprenderlo realmente, pídele que te lo platique. Ajá. Como él lo entendió, que te lo cuente, que te lo platique y ahí lo podemos ir orientando, pero el que él te explique y te enseñe a ti lo que está aprendiendo refuerza muchísimo el aprendizaje. Exactamente, eso también está demostrado, ¿no? Que cuando tú le enseñas a alguien es la mejor forma de aprender. Sí, totalmente. Sin duda. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra técnica o algo importante que no hayamos mencionado? No, bueno, no se me ocurre, más bien se me ocurren muchas, pero creo que de las más importantes sí es parte de eso, hábitos, rutinas, crear rituales también para el sueño, para el descanso, para la alimentación y pues para el horario y el espacio para realizar las tareas. Oye, ya una vez que un niño, después de que oyó comentarios negativos o le costó mucho trabajo, falló y en verdad él ya se siente que es malo, ya se siente que no puede, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Sí, es complicado.
muchos de nuestros pacientitos que luego llegan a consulta ya en un nivel, por ejemplo, en la secundaria o ya a partir de una primaria como quinto, sexto de primaria, que ya traen ese chip, es poco a poco irlo cambiando. Y lo que te decía, cambiar la narrativa. Es muy diferente decirle eres un flojo a decirle yo sé que te cuesta trabajo, pero sí lo vas a lograr. Pues, exacto. Sí, lo que te decía, no son flojos por naturaleza. Vienen cargando como un cúmulo de ciertas situaciones que los hicieron creérsela que no son buenos, creérselas que son malos para estudiar. Esa parte de cambia la narrativa, haz que realmente crea en él, que realmente confíe en él y hazlo sentir bien para que esté disponible para eso, ¿no? Creo que todos recordamos a un maestro que nos hizo sentir bien. Ajá, claro, ¿no? Más claro. que a ese maestro que siempre nos regañaba, Claro. recordamos a ese maestro que me hizo sentir muy bien y me hizo sentir dispuesto a ir a su clase, a aprender. Exacto. ¿no? Entonces sí es bien importante cambiar la narrativa y darle al niño estas herramientas para que confíe en él. Muchas veces también la sobreprotección causa que el niño no se sienta capaz. Claro, si tienen que hacer todo por mí es porque yo no puedo, entonces No puedo. Están confirmando el hecho de que yo creo que no puedo porque ellos lo tienen que hacer por mí, ¿no? Exactamente. Entonces también permítele que se equivoque. Claro. Si se equivoca está bien. Es parte del aprendizaje. Equivocarse, de hecho, nos ayuda bastante a aprender. Exacto. Entonces, permítele que se equivoque y no por eso es malo, no por eso es tonto. Si tiene habilidades diferentes, tal vez le cuesta más trabajo esto, pero para esto es muy hábil, ¿no? Entonces, cambia la narrativa, cámbiale un poquito esa autopercepción que tiene, esa visión que tiene de sí mismo. Que te decía, un niño que confía en sí mismo se atreve, ¿sí? Lo intenta. Un niño que no confía en él y que cree, ni siquiera lo intenta, lo rechaza. Por eso son tan importantes los maestros en las escuelas, ¿no? O sea, un maestro, siempre te acuerdas del que te apoyó, el que creyó en ti, el que te preguntó que si estabas triste, que te preguntó qué tenías y que te ayudó a aprender. Siempre te acuerdas de ese maestro, ¿no? Sí. Es increíble el impacto que puede tener un maestro en la vida de alguien, ¿no? Sí, totalmente. Por eso hay que agradecerles a los buenos maestros todos y motivar a los que les cuesta un poquito más. Que les cuesta un poco más. Que estén conscientes, ¿no? De cómo afectan a la vida de una persona. Totalmente. Y de que lo que tú le digas al niño, la frase que tú le digas, la va a llevar siempre. Sí, se le va a quedar tatuado ahí. Sí, la va a llevar siempre y eso también nos permite mucho. Entonces, irle dando seguridad al niño, cambiar la narrativa, cambiar lo que piensa él mismo de él, pues nos va a ayudar bastante. Claro. ¿Sí? Oye, ¿qué opinas del refuerzo positivo o castigos? ¿Qué funciona mejor? Lo que decíamos, ¿no? Antes eran los castigos y aprendías porque tenías que y por obligación y por miedo. Ajá. Sí, un cerebro con miedo tal vez aprende momentáneamente, pero no va a generar un aprendizaje real. Ajá. ¿no? El refuerzo positivo educa. Ajá. Y el castigo solamente corrige momentáneamente. Exacto. Sí, entonces sí es muy, muy relevante lo que te decía, ¿no? Cambiar este chip y en lugar de que reciba un castigo, que reciba mayor motivación. Exacto. El refuerzo positivo motiva. Exacto. Sí, enfócate en sus logros, aunque sean pequeñitos. Sí, celebra el éxito que está teniendo, aunque sea pequeñito. Ajusta tus expectativas. Cuando ajustas las expectativas como adulto, como docente, como sistema educativo, como papás, a que tal vez esto no lo va a lograr este ciclo escolar, pero está logrando esto, reforzamos positivamente. Claro. Y decimos, ay, mira, no aprendiste ahorita a leer estas 20 palabras por este minuto, pero lograste leer 15, muy bien, antes leías 5. Y reforzar el esfuerzo, ¿no? Yo te digo, no me importa si son calificación, o sea, si te sacaste 10, bueno, te sacaste 8, 9 y no hiciste ningún esfuerzo, pues muy mal, o sea, te debías haber sacado más. Y si te sacaste 8, 9, hiciste un muy buen esfuerzo, pues felicidades. Exactamente. O sea, lo importante es que le echaste ganas y viste que sí puedes, ¿no? Exactamente. Y el castigo al final, te digo, corrige momentáneamente y también genera estrés. Y el estrés no nos hace que estemos disponibles y lo que veníamos platicando genera baja autoestima, genera poca confianza en sí mismo y solamente aprendes por miedo. Exacto. Sí, que te digo, antes a lo mejor era efectivo y aprendías porque tenías que, pero te aseguro que muchas de las personas que aprendimos por miedo a algo ya no nos acordamos. Sí, no. Ya no es algo que y sí está demostrado en muchos estudios que ningún niño castigado va a aprender mejor que los que están motivados. Al contrario, en todo caso aprenden menos si les da mal, si los están castigando, que un niño que está motivado por otro sentido, ¿no? Exactamente. Entonces nos ayuda mucho más reforzar positivamente. De acuerdísimo. ¿Sí? Si tuvieras que darles 3 consejos claves a los papás para mejorar el aprendizaje, ¿cuáles serían?
Híjole, 3 nada más. 3, no. Te iba a decir 1, ya te dije 3. Ok. Creo que el principal, lo que decíamos al principio, enfócate en el proceso, celebra su esfuerzo, más que en el resultado. ¿Sí? No queremos niños perfectos. O sea, queremos niños que se sientan capaces de intentarlo, niños que lo intenten. Entonces, enfócate un poco más en todo este esfuerzo y en todo este proceso que el niño hace, que el niño desarrolla. Creo que el segundo consejo sería cuida su bienestar emocional, cuida su salud emocional, ¿sí? Porque esto también va a cuidar su salud mental más adelante. ¿Sí? Entonces, cuida su salud emocional para que el niño esté en calma, para que esté tranquilo, para que quiera aprender. Recuerda que un cerebro en calma está mucho más disponible para aprender. Un cerebro bajo estrés está preocupado por sobrevivir y no nos permite aprender. Y creo que como tercer consejo sería, cuando algo no esté fluyendo, pide ayuda. Acércate a algún especialista, acércate a un maestro, pregunta a los maestros. Los maestros pues son un referente como muy importante de cómo está tu niño dentro con los demás, ¿no? Entonces acércate al maestro, pide ayuda, acércate a algún especialista para que también te puedan orientar a ver qué podemos hacer para mejorar, ¿sí? Recuerda que detectar a tiempo, diagnosticar a tiempo libera muchísimo y nos da muchísimas herramientas y nos ayuda a cuidar más adelante su salud emocional y su salud mental. Y evita que se vaya a hacer una bola de nieve más grande, ¿no? Porque un problema que a lo mejor era un problema, si no lo atiendes, se fueron a 2 problemas, luego 3 y se va haciendo un problema, ¿no? O muchos problemas muy grandes. ¿No? Y después el problema ni siquiera es la dificultad para aprender o para concentrarse, menos, ¿no? Es la depresión, el cuadro que está teniendo de baja autoestima. Las conductas destructivas. Las conductas, exactamente. ¿No? Ese sí es después un problema mayor. Más serio. Sí. Vale, un gusto tenerte aquí otra vez en Neuronas en Desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Déjanos tus redes sociales, los contactos de Corazón Incluyente. Muy bien. En redes sociales, Corazón Incluyente. Así. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Ahí vienen los números también de contacto por si requieren alguna orientación o algo así. Corazón Incluyente. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, muchas gracias. Nuevamente agradecer el espacio, agradecer la invitación y pues nada, nos vamos, creo que bien importante para los papás, ¿no? El aprendizaje no es una carrera. Sí, cada quien va a su ritmo. Sí, permítenos, tranquilos, todo pasa y pues nada, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. Y pues no me queda más que agradecerles a ustedes su interés por ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, nos ayudan mucho suscribiéndose, es gratis. Suscríbanse a la comunidad de NasGeo, síganos en TikTok, Facebook, Instagram y recuerda, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.